Muy rico la aderezo. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar unas hamburguesas rellenas. Ahorita lo van a ver más adelante. Y junto con lo que es un aderezo especial. Y pues vamos a arrancar con la receta. De acuerdo a la grasa que trae cada carne. Bueno, yo compré 80-20 y lo que es 90-10. Vamos a poner nuestra carne molida. Vamos a empezar aquí a saquear. Esta carne hay que prepararla. Echan una cucharada salsa ketchup, una cucharada de mostaza, un huevo, pan molido, un poquito más de pan molido, cebolla rallada, la cebolla sería así, ralladita, y agregamos a nuestra mezcla. Agregamos sal al gusto. Pimienta, ya la tengo molida la pimienta. Y mezclamos todo. Porque hay que congelar o hay que meter en el refrigerador la carne mientras hacemos el aderezo. Encendemos el carbón. Entonces la carne molida no puede estar mucho tiempo fuera del refrigerador. Es muy diferente a un corte, ¿sí? Muy diferente a un corte desde que la carne, bueno, pues en este caso se está moliendo, ya empieza ahí a perecer un poquito. Entonces por eso es importante cuidar eso y meter la carne al refrigerador, a la nevera, porque muchos también lo ponen. Esto sí no ahumado. Vamos. Mezclamos. Ok, ya terminamos lo que es la carne, ya la preparamos. Y ahorita vamos a hacer lo que es el buttermilk. Eso lo vamos a necesitar o para más adelante, para hacer nuestro aderezo. Normalmente se le conoce como buttermilk, como suero de leche. Y es bien sencillo de hacerlo. Fíjense cómo lo vamos a estar realizando. Y eso nos va a dejar en unos 10-15 minutos en reposo. Nos va a permitir hacer lo que es en este caso nuestro aderezo de leche. Vamos a necesitar leche normal. Aquí en mi país venden este tipo de leche. Yo compré la cruzada, puede ser entera, la que ustedes gusten. Y vamos a medir 240 mililitros de leche, o lo que vendría siendo una taza. Un cuarto de litro, 8 onzas. Tenemos la leche y vamos a exprimir el zumo de 2 limones. Sirve para hacer más esponjoso panes como hotcakes con buttermilk, salen muy esponjaditos. Lo que va a hacer es cortar la leche, el ácido de lo que es el limón. Muchos no usan limón, usan lo que es vinagre blanco, también es válido. Nos ayuda para cortar
que es la leche en 10-15 minutos. Vamos a ir viendo cómo en la parte de arriba se le pone una nata y esto nos va a permitir hacer lo que es el buttermilk. Vamos a agregar, si ustedes ven, ya se empieza a hacer la consistencia de la nata, ahí se ve, alcanzan a ver aquí en la orilla, es donde ya empiezas a hacer el buttermilk. Esto lo vamos a reservar por 15 minutos. Vamos a agregar 140 gramos de mayonesa. Tengo lo que son pepinillos, utilicé 13 pepinillos, los piqué finamente y los vamos a vaciar a nuestra mezcla que estamos haciendo. En este caso vamos a agregarle media cucharadita de mostaza, vamos a agregarle 5 cucharadas de ketchup, media cucharada de paprika en polvo, media cucharada de vinagre blanco y un jugo sazonador. Vamos a agregarle unos cuantas gotitas nada más para, como su nombre lo dice, para sazonar. Pimienta al gusto, un poquito de pimienta, sal al gusto, nomás no mucha porque acuérdense que la ketchup también cuenta con mucha sal. Ya tengo un ajito finamente picado, se lo voy a agregar. Agregamos el ajo y falta agregarle lo que sería el buttermilk, que ya lo tenemos por ahí hecho. Lo voy a pesar en gramos. Vamos en 0, se alcanza a ver. Fíjense la consistencia de nuestro buttermilk. Parece crema. Vamos a reservar. Tenemos 119 gramos. Acuérdense que va a ser la consistencia. Agregamos el buttermilk, suero de leche. Y aquí ya, si lo desean, podemos ponerle champiñones, le podemos poner chile chipotle, que ustedes gusten. Ya acuérdense que el aderezo ya depende de cada quien. Vamos a ver, es una hamburguesa de 225 gramos. La bolita, ponemos y aplastamos. Vamos a ponerle queso y vamos a hacer la tapa. Vamos a poner la tapa, ponemos candado, cerramos, abrimos. Listo. Lo metemos al refrigerador, al congelador, y la sacamos. Es importante que esté en el congelador para que el queso no se derrita inmediatamente. Y proseguimos. Y le echamos azúcar para caramelizar. Previamente le echamos aceite de oliva y le echamos mantequilla y media cebolla picada finamente para poder hacer nuestra cebolla caramelizada con chile. Que se caramelice. Y vaciamos el tocino. Con el mismo
Muy rico el aderezo. Este tanto aquí. Les recomiendo estas hamburguesas.